Iniciamos también con actualización COVID-19 y a continuación nosotros vamos a ver una nota muy interesante porque como seres humanos, ¿qué hemos aprendido del COVID-19? Un año ya, señoras y señores, veamos exactamente todo lo que nos hemos informado sobre este nuevo virus. Un año con COVID-19. ¿Qué hemos aprendido? Cuando se detectó el primer caso de COVID-19, sus efectos aún eran en gran parte misteriosos para pacientes, académicos y médicos. Después de un año, la pandemia ha dejado más de 2.5 millones de muertos y 113 millones de casos de COVID-19 en el mundo. A continuación, resumimos algunas de las principales lecciones aprendidas tras un año de pandemia. 1. La cloroquina y la hidroxicloroquina no son útiles en el tratamiento, aunque su efectividad contra el COVID-19 fue señalada primero por investigadores chinos, luego por un grupo de investigadores francés. Desde entonces, muchos estudios han reportado que estos medicamentos no tienen beneficios o incluso pueden causar efectos nocivos. Es decir, hasta ahora no existe una eficacia probada en el uso de estos fármacos para el tratamiento de COVID-19. 2. El uso de mascarilla es esencial para contener el coronavirus. El uso de la mascarilla por sí solo no previene la propagación de coronavirus, pero ayuda mucho a contenerlo. Según varios estudios sobre el tema, según los expertos, la mascarilla aporta al menos dos beneficios. Protege a quienes la usan y al mismo tiempo protege a quienes rodean a una persona infectada. 3. El COVID-19 no solo afecta y mata a ancianos. El riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 aumenta con la edad y los adultos mayores tienen un mayor riesgo. Eso no significa que las personas más jóvenes sean inmunes al COVID-19, incluso aquellas que no tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad. Pueden desarrollar los síntomas más graves de la enfermedad requiriendo hospitalización e incluso morir a causa de ella. 4. El coronavirus tiene un origen animal y no fue producido en un laboratorio. Los datos muestran que el nuevo coronavirus apareció en murciélagos, pero es poco probable que estos animales se encuentren en Wuhan. Aún no ha sido posible identificar al animal intermedio, explicó el jefe de la misión de la OMS, Peter Ben Embarek. La investigación sobre el origen de coronavirus es todavía un trabajo en curso. 5. El contagio por envases de alimentos es mínimo. En agosto del año pasado, la OMS dijo que no había casos confirmados de COVID transmitido por alimento o envases de alimentos. No es necesario desinfectar los envases de alimentos, pero las manos deben lavarse bien después de manipular los mismos. Según la publicación, no hay evidencia comprobada de que los alimentos o los envases sean una fuente probable de transmisión de coronavirus. Y 6. Es posible contraer COVID-19 dos veces. La investigación realizada por la Agencia de Salud Pública del gobierno británico encontró que la mayoría de las personas que han contraído COVID-19, un 83%, tienen inmunidad durante al menos 5 meses, pero los casos de reinfección con COVID-19 se están identificando en varios países. Las medidas de contención y la vacunación son, según los expertos, factores clave para prevenir los brotes por nuevas variantes. Así es, muy buenos días con todos. Excelente nota y excelente información que nos ha dejado toda esta enfermedad. Y para continuar con la actualización del COVID-19, vamos a ver si la variante brasilera parece que está ganando la batalla del coronavirus. Veamos la siguiente nota. La variante brasileña del coronavirus podría estar ganando la batalla contra las vacunas. Después de un año de la pandemia por el coronavirus ya se sabe mucho sobre COVID-19 y más de 2 meses de vacunación han supuesto un aprendizaje acelerado sobre las distintas dosis, incluso si se empiezan a conocer más detalles sobre las nuevas variantes del virus, para las que parece que algunas vacunas siguen protegiendo a la población. Un estudio publicado a mediados de febrero ha sugerido que las vacunas de Pfizer y Moderna siguen siendo eficaces contra las cepas como la sudafricana. Sin embargo, poco se sabe aún sobre la variante procedente de Brasil. Es posible que algunas de las mutaciones puedan escaparse de la inmunidad generada por una respuesta inmune natural y que una persona que ya ha pasado el COVID se pueda reinfectar con una cepa de esa. ¿Es posible que esa cepa sea resistente a las vacunas? También es posible, no lo sabemos, así explicaba hace un mes José María García Ruiz de Morales, jefe de inmunología del Hospital de León, sobre la incertidumbre que se tenía en una entrevista con Business Insider España. Uno de sus temores parece haberse confirmado, ya que Sanidad ha informado que una probable reinfección en España sea con la cepa brasileña o P1. En su actualización de la situación epidemiológica sobre las variantes del país, publicado este 1 de marzo pasado, el ministro recoge un caso de reinfección probable, registrado en España por la variante procedente de Brasil.
Se han detectado 2 casos aislados, ambos vinculados con Brasil, y 3 brotes. Cabe destacar además que uno de los pacientes incluido en el segundo brote es un caso de reinfección probable. Se explica en el documento que aclara que no se han encontrado vínculos con Brasil en los 2 primeros brotes, pero sí en el tercero. El documento que incluye la cepa brasileña entre las variantes de coronavirus de importancia para la salud pública en España, aquellas más virulentas con mayor transmisión o que pueden escapar a los anticuerpos. Señala que se trata de una variante extendida en la región amazónica de Brasil, con escasos casos comunicados en otros países. Informa de que su transmisibilidad y virulencia se encuentra en estudio y deja abierta la puerta a un posible escape a una respuesta inmune. Esta cepa tiene una capacidad de transmisión de entre 1.4 y 2,2 veces más que las que le preceden y es capaz de evadir la respuesta del sistema inmune y volver a contagiar entre el 25 y el 61% de las personas que ya hayan pasado el SARS-CoV-2, según un estudio del Centro Brasil-Reino Unido para el Descubrimiento de Diagnóstico de Abrovirus, recogido en el periódico La Voz de Galicia. Esta investigación, pendiente de revisión por pares y publicada el pasado viernes, aunque no se encuentra en revistas científicas, se complementa con otro estudio que ha visto la luz del mismo día. Según este, realizado por investigadores de la Fundación Osvaldo Cruz de la región amazónica, la carga vírica en el organismo de los individuos infectados con esta variante puede ser hasta 10 veces mayor. Qué difícil le ha tocado a la humanidad enfrentar este último año y hemos estado pensando ya en unos 3 meses esto bajará, en unos 3 meses esto mejorará, luego de una cuarentena esto cambiará. Se ha tornado muy difícil y complicada la vida. Queremos hablar más de este año que nos ha tocado vivir a la humanidad entera. Nos acompaña hoy el doctor Freddy Torres. Él es jefe de infectología del Hospital Carlos Andrade Marín y también jefe de área COVID. Doctor, bienvenido. Primero, esto es algo que hay que hacer como ciudadano. Gracias por todo su trabajo a usted y a todo su equipo, a todos los trabajadores que están en el frente de esta situación tan complicada. De todo corazón, gracias por todo ese esfuerzo. Doctor, ha pasado un año. ¿Qué conocemos de nuevo? ¿Qué se ve? ¿Hay esperanza en el futuro con el tema de las vacunas? O quizá lo que escuchábamos de la variante brasileña pone a pensar un poco, a no ser tan optimistas. ¿Cuál es su visión de experto en esto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente en nuestro hospital, el 17 de marzo cumplimos un año de haber recibido el primer paciente de COVID. Y sí, definitivamente nos ha cambiado la vida a todos, en todo sentido, en la parte familiar, en la parte política, en la parte económica, social, religiosa. Lo que nos ha dejado de enseñanza el virus es que la humanidad se pone de rodillas ante un patógeno microscópico. Eso es definitivo. Un solo virus fue capaz de encerrar a todo el mundo durante varios meses y hasta ahora no lo controlamos. Sí, durante este año hemos tenido varias batallas que ganar. Nos ha tocado perder algunas de ellas. Sin embargo, el conocimiento se sigue progresando día a día. Uno de los avances definitivamente de la pandemia es la vacuna, ¿sí? Cuando nosotros hace un año veíamos en las noticias un nuevo brote en China, estaba lejos de creer que nos iba a llegar al Ecuador. Bastó un mes para que lleguen los casos acá. Y de ahí pues nosotros hemos tenido que batallar con muchas cosas, muchos inconvenientes. Íbamos adquiriendo conocimientos sobre la marcha, leyendo papers, artículos. Y claro, ¿no? Entre medicamentos y medicamentos pues aprendimos que no existe una cura todavía. La vacuna definitivamente que se pudo desarrollar de forma pero extraordinaria, se batió récord en lo que es investigación de medicina. La vacuna nos ha dado muchas esperanzas. Y de hecho se puede ver que en varios países donde ya tienen un plan de vacunación masiva, definitivamente los contagios han disminuido. Entonces, claro, surgen ahora las nuevas cepas que están circulando en el mundo. Probablemente las 2 primeras cepas, sobre todo las del Reino Unido, sí se puede cubrir con la vacuna que se están desarrollando, las que están desarrollándose o las que se desarrollaron más bien como la de Pfizer, porque son vacunas polivalentes, es decir, todavía esas cepas pueden cubrirse. La cepa de Brasil todavía no sabemos, probablemente nos toque desarrollar una nueva vacuna para que pueda cubrir este tipo de cepa. Doctor, mucho se ha hablado durante este año de la ivermectina, del dióxido de cloro, de la nitazosanida. Hay tantas cosas que uno escucha y mi vecino me dijo y a mi amigo le funcionó y al tomar esto tuvo síntomas suavitos o lo que sea. ¿De qué depende esto, doctor? ¿Existe realmente alguno de estos químicos que pueda
bajar un poco la sintomatología de este virus? Bueno, definitivamente vivimos en una época de globalización, donde nos llega un millón de información, ¿sí? Entonces lo ideal es saber qué información nos sirve y cuál no. Correcto. Ahí viene el papel del médico, de informarse y de aprender bien. Entonces, claro, vino una cantidad de medicamentos al inicio, como los que ha mencionado, ivermectina, dióxido de cloro, definitivamente no tienen respaldo científico, no tienen nivel de evidencia. Correcto. Nosotros en medicina manejamos lo que es nivel de evidencia, es decir, ponemos en la efectividad de un fármaco, qué tan efectivo es frente a una enfermedad. Definitivamente nunca se llegó a concluir este tipo de fármacos, más bien algunos incluso llegaron a tener efectos adversos letales como el dióxido de cloro, de tal manera que nosotros no podemos dejarnos guiar porque mi vecino me dijo, yo me tomo semanalmente y esto me hace bien. O sea, el testimonio no es de evidencia en medicina. Entonces nosotros para aplicar un fármaco o un tratamiento debemos ver ciertos estudios, ¿sí? Y ver los resultados. Y definitivamente todo lo que es ivermectina, dióxido de cloro, incluso en su momento hidroxicloroquina, que lo llegamos a usar el primero y segundo mes básicamente, después se vio que no tenía utilidad. Pero ¿cómo se logra esto? Haciendo estudios con los pacientes, viendo qué resultados hay, viendo cómo disminuye carga viral o cómo es la replicación del virus. Definitivamente no se logró ninguna evidencia científica clara. Incluso un medicamento contra el VIH fue postulado para el tratamiento, que fue el opinavir ritonavir, y que incluso en las guías estaba, pero con el paso del tiempo realmente se desvirtuó todos estos medicamentos. No hay cura, hay tratamiento, hay manejo, eso sí, pero una cura hasta el momento no la tenemos. Doctor, ¿cómo está la situación sanitaria en el país, principalmente el Hospital Carlos Andrade Marín, que es uno de los principales del Seguro Social? ¿Cómo están ustedes ahorita en ocupación? ¿Cómo está la cosa? Bueno, al momento nosotros disponemos de 54 camas de área COVID. Todas las camas están ocupadas, definitivamente, ¿sí? Sin embargo, la rotación de camas, el flujo de camas es adecuado. Porque tenemos pacientes todavía en emergencia en espera, pero que logramos nosotros ingresarlos mientras los otros van siendo dados de alta. Pero sí, definitivamente no podemos todavía respirar tranquilos porque seguimos viendo casos. Como le digo, el Hospital Andrade Marín tiene todas sus camas ocupadas en el área de hospitalización, en el área crítica. Realmente no tenemos camas, ¿sí? Entonces, es una cosa que nos ha preocupado sobremanera porque pensamos que esto iba a disminuir, pero definitivamente la población no nos ha ayudado mucho a los médicos. Doctor, esto es importantísimo. Yo quisiera ese mensaje suyo como médico de primera línea a la población, porque este tipo de cosas se deben decir y se deben decir sin tapujos y tiene que ser un mensaje claro, tiene que ser un mensaje fuerte. ¿Qué está sucediendo? ¿O qué le podemos decir a la población? Porque se siguen encontrando eventos clandestinos, el cuidado no es el adecuado, las fiestas, las reuniones. Yo quisiera el mensaje suyo, por favor, doctor, porque uno como comunicador puede decir mil cosas, pero hay que escucharlo de un médico de primera línea. Bueno, sí, nosotros hacemos un llamado a la gente, a la población, que nos ayude. Definitivamente el personal sanitario está desgastado, ha sido un año durísimo de lucha. Y prácticamente todos de nuestra familia hemos tenido algún caso de COVID. Lamentablemente es así. Antes no lo veíamos. ¿Por qué se da esto? Reuniones familiares. Hemos visto los feriados que la gente no se cuida, no guarda los distanciamientos. Por favor, no hagan reuniones porque eso nos está perjudicando. ¿Sí? Las famosas reuniones en los feriados ha sido tan perjudicial que vimos un rebrote muy grande. Evitemos las aglomeraciones. Definitivamente guardemos las medidas de bioseguridad. La higiene de manos es importante. El uso de la mascarilla, esto va a seguir de largo, no el hecho de que estemos vacunados quiere decir que afuera mascarilla, no, al contrario, tenemos que vacunar a la población y luego veremos el retiro de mascarilla. Doctor, ya que habla de las mascarillas, creo que tenemos que sacarle el máximo provecho a tener a un especialista aquí. Se habla mucho de las mascarillas. ¿Cuáles son las que uno debe usar? Porque se utiliza cubrebocas de tela, se utiliza las de tipo quirúrgico, las KN, las DN, las 95 y demás. ¿Cuál sería la más adecuada que deberíamos usar, doctor, por favor? Bueno, definitivamente existen dos tipos de mascarillas, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas N95. Las de tela casi no se ha visto utilidad, por favor.
Las mascarillas quirúrgicas que ahora las venden en cualquier farmacia, eso puede usar en la población en común. Correcto. ¿Sí? Las de N95 es para el equipo de salud, para la gente que trabajamos en hospitales manejando pacientes. ¿Sí? En los hospitales también se puede utilizar los visores, como los que está utilizando usted, que también es súper bueno, pero definitivamente la población debe utilizar las mascarillas que se conocen los cubrebocas quirúrgicos, no los de tela, porque pueden filtrar partículas. Las quirúrgicas no. ¿Sí? Y las de N95 son mucho mejores, pero esa es precisamente para el equipo de salud. Eso no quiere decir que la gente no pueda utilizar. Si tienen N95 mejor, pero esos dos tipos de mascarillas, las que tienen filtros o las de tela, definitivamente no nos ayudan. Micari. Muchísimas gracias, gordito. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Una pregunta, ¿qué es lo que sucede con los recontagios? ¿Qué pasa cuando supuestamente una persona se enferma y nos dicen que hay una inmunidad entre 3 y 6 meses y después te vuelves a contagiar? ¿Qué es lo que sucede? ¿En realidad existe esta inmunidad de estos 3 o 6 meses según lo que usted ha podido ver? Sí, precisamente nosotros manejamos ese rango, ¿no? De una persona cuando se contagia, esperamos que su inmunidad dure precisamente entre 3 a 6 meses. Después de ello, la persona queda vulnerable, es decir, queda expuesta a que se vuelva a contagiar. Lo que no es seguro todavía es que si un segundo contagio pueda ser o más bajo o más grave. ¿Sí? Ha habido casos en que aquí en el Ecuador documentados casi no existe, pero en otros países hemos visto que los recontagiados hacen un cuadro mucho más leve. Pero hay otro grupo que hace muy severo. Entonces, eso todavía tenemos que verlo. Lamentablemente la pandemia tiene un año, pero tenemos que seguir aprendiendo con el día a día. Entonces, sí, hay recontagios, sí, eso es un hecho, pero no sabemos si es más simple o más leve o puede ser más grave. A pesar de que usted ha dicho, doctor, incluso las personas que ya superaron el COVID deben seguirse cuidando. Nos acaba de decir el doctor que una vez que tengamos vacunas acá en nuestro país hay que seguir usando la mascarilla, eso está clarísimo. ¿Cuál es su recomendación, por ejemplo, a las personas que ya superaron y que quizás se relajaron un poco? Dijeron, ya me curé, tengo 150 de anticuerpos. ¿Qué deberían hacer estos pacientes que superaron, doctor? Hay que recordar que cuando una persona adquiere el COVID se va generando una serie de anticuerpos, pero ellos van bajando conforme pasan los días. Entonces una persona que ha tenido o que ya ha superado el COVID debe mantener las mismas medidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga o que haya superado el COVID, puede ser que contraiga virus de otra persona y claro, como ya me dio COVID no voy a desarrollar la enfermedad. Pero ciertas partículas puedo yo transmitir a otras personas. Entonces ahí está la clave. Una persona que supere el COVID y que se haya relajado puede ser un potencial transmisor de la enfermedad, todavía. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los grupos vulnerables en este caso. Es por eso que nacen los conceptos de las reuniones familiares. Porque en las reuniones familiares, o sea, están los niños, están los adultos y sobre todo los adultos mayores son los que más temen. Entonces uno va relajado y dice, sí, ya me dio COVID, así que tranquilos, cuidado. Puede ser portador de pequeñas partículas y transmitir. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado la gente que se ha contagiado. Es por eso que en el mundo no es que los contagiados o que ya tuvieron se retiran la mascarilla. No, deben mantener las mismas medidas porque pueden ser vectores de la enfermedad todavía. Increíble, cosas que vamos conociendo poco a poco y cosas que debemos entenderlas. Emi tiene una consulta también para el doctor, por favor. Así es, muy buenos días, doctor. Doctor, tenía una consulta. No se ha hablado mucho acerca de la vacunación en los niños. ¿Es recomendable o no? ¿Se les sugiere ponerle? ¿Si es efectiva? Coméntenos un poco acerca del tema. Bien, los organismos internacionales a los que nosotros nos regimos, como el CDC o como la OMS, todavía no tienen estudios concretos sobre la vacunación de los niños, ¿sí? Es decir, las vacunas, por ejemplo, la BioNTech de Pfizer, se recomienda a partir de los 16 a 18 años. Todavía no tenemos estudios que avalicen que se deba vacunar en niños, es decir, estamos esperando todavía ciertas fases de estudios donde digan, sí, hay que vacunarse. Ahora, los niños también tienen, hay que recordar que el COVID ingresa y se va a la célula pulmonar a través de ciertos receptores, que en los niños no son muchos, ¿sí? En los adultos sí, por eso es que entra más fácilmente. En los niños al parecer no hay mucha cantidad de esos receptores y por eso es que los niños no hacen muchos síntomas. Sin embargo, hemos visto que en el último mes, el contagio hacia los niños ha sido muy alto y algunos de ellos se han complicado. Entonces, sí, es prioritario de los organismos internacionales empezar a hacer estudios serios para que nos indiquen la validez de la vacuna en los niños, pero por el momento todavía no tenemos una indicación clara. Doctor, de acuerdo a la cronología, cómo se ha ido desarrollando dentro de este año, a todo lo que ha sucedido dentro de este año,
¿Usted quizá podría dar una predicción de lo que podría pasar, qué sé yo, en 6 meses? ¿Es posible o ha sido tan misterioso esto que a veces empieza a presentar factores sorpresa que sorprende incluso a los especialistas? Es una pregunta interesante. A ver, dar una predicción en una enfermedad como esta es difícil. Todas las epidemias a lo largo de los años nos han dado sorpresas, ébola, virus Lassa, hantavirus y todo eso. ¿Qué pasa con COVID-19? Definitivamente nosotros hemos visto que la población es clave, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros tenemos los feriados que reúnen a la familia y los feriados que la gente sale a divertirse. Por ejemplo, ¿qué pasa en diciembre? El feriado de diciembre es Navidad, fin de año, donde la gente se reúne, ¿sí? Se reúne y hubo un brote. Es decir, no podemos nosotros decir a 6 meses esto va a bajar. Depende de la gente. ¿Qué pasa en carnaval? En carnaval la gente casi no se reúne, sino sale a pasear. Cuando sale a pasear hace conglomerados, hace fiestas, brotes. Entonces, definitivamente el virus se comporta de acuerdo al comportamiento de la población. Eso es definitivo. Si nosotros aprendemos por cultura a utilizar una mascarilla, a utilizar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones, más la vacuna, que eso es clave, pues podremos hablar de que la pandemia empezaría a controlarse. Hemos visto ya en países que se está controlando, ¿sí? Porque tiene su programa de vacuna, porque la población ha hecho conciencia, porque han tenido que volverse a encerrar por segunda o tercera vez. Acá todavía no. Entonces, eso es importante, eso es fundamental que la población nos colabore con eso. No podemos decir qué pasará en 6 meses, depende mucho del comportamiento, como les dije, del virus, depende del comportamiento de la gente. Y ojalá la vacuna la tengamos pronto.